Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y hablaremos de la última hora de Rusia, Ucrania, Estados Unidos e incluso la Unión Europea. Así que empezamos. Bueno, para los que me sigáis en Instagram, sabéis que he estado 3-4 días en Tenerife. Justo nada más llegar de Tenerife me fui al Pirineo. Y bueno, la verdad que eso ha mermado bastante el ritmo de vídeos, el ritmo de información. Pero las cosas, lo primero es lo primero. Así que no he podido estar tan como siempre al día, al detalle de las noticias y del análisis. Y me sabe mal haberme perdido una época tan importante. Pero bueno, se ha dado así. Así que igualmente ahora quería pues sacar un hueco de donde fuera para grabaros un vídeo, traeros la última hora de Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos y hacer un pequeño análisis donde habéis elegido vosotros y vosotras las criptomonedas a analizar. He puesto una encuesta en mi Instagram y vosotros mismos habéis elegido qué queríais que analizase y así que eso es lo que vamos a analizar. Abajo en el primer comentario fijado tienes mi Instagram, pues bueno, pues si quieres participar en la siguiente encuesta. Si vierais ahora dónde y con quién estoy grabando, fliparíais, ¿vale? Pero bueno, igualmente vamos a ir directamente al grano. Antes de pasar al análisis, hoy vamos a hablar lo que habéis elegido: Bitcoin, Polkadot, Luna, Sandbox y Atom. Como decía, vamos a hablar de un poco la situación de Rusia y Putin y un poco las medidas que ha instaurado la Unión Europea en base al conflicto actual. Entonces, aquí tengo un par o tres de artículos, los cuales vamos a ir repasando poquito a poco. Bueno, en una dramática escalada de las tensiones entre el este y el oeste por la invasión rusa de Ucrania, Putin ha ordenado el domingo que las fuerzas nucleares rusas pongan en la alerta máxima en una respuesta a lo que llamó declaraciones agresivas de las principales potencias de OTAN. Como vemos, Putin sigue a lo suyo, sigue un poco haciéndose la víctima realmente cuando es el verdugo realmente, ¿no? Pero eso, bueno, es típico en todos estos conflictos bélicos, básicamente para justificar la situación, los ataques y la fuerza que están llevando a cabo pues el país invasor en este sentido. El paso de Putin es potencialmente poner en juego fuerzas que, si hay algún error de cálculo, podrían hacer que las cosas sean mucho más peligrosas. O sea, no está jugando con escopetas de feria ni mucho menos, ¿vale? Tema importante a tener en cuenta. Por primera vez en la historia, la Unión Europea financiará la compra y entrega de armas y otros equipos a un país que está bajo ataque. Es muy importante entender que la situación es realmente importante, que no es una tontería, que no estamos jugando, que no es solo una pequeña invasión, un pequeño ataque, una pequeña historia, sino que realmente hay en juego muchas cosas importantes, no solo en cuanto a territorios, sino también en cuanto a materias primas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos seguir bajando y veremos que los acontecimientos se produjeron cuando las tropas rusas se acercaron a Kiev, una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Estallan los combates callejeros en la ciudad más grande de Ucrania, ¿de acuerdo? Kharkov. Y los puertos estratégicos del sur sufrieron la presión de las fuerzas invasoras. Voy leyendo los temas más importantes que he estado viendo en el artículo. Finalmente, los países occidentales no solo están tomando medidas hostiles contra nuestro país en la esfera económica, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN hicieron declaraciones agresivas con respecto a nuestro país. Esto es lo que dice Putin, ¿vale? O sea, lo que quiero es que veáis un poco cuáles son los argumentos de Putin, qué es lo que está comentando Putin y cuáles son los actos que se están llevando a cabo, no solo por parte de Putin, sino también por parte de los defensores en ese aspecto de Ucrania. No de Ucrania, sino de los derechos humanos, del derecho a lo que está sucediendo actualmente. Vamos a pasar ahora a comentar la declaración de la Unión Europea sobre las cartas que va a tomar en el asunto. Hay diferentes puntos que han tomado, diferentes elementos que han comentado durante toda esta semana, sobre todo a principio de semana, desde que fuera a Tenerife. Hemos estado hablando de que no solo iba a ser importante el conflicto, sino que también iba a ser importante las medidas que se tomasen en base a ese conflicto, porque claro, Rusia, como veis, encabezada por Putin, está justificando todos sus actos, ¿vale? Los está justificando todos, pero claro, viene la Unión Europea, viene Estados Unidos y mete medidas a lo que está haciendo Putin, mete... ahora las leeremos, pero mete medidas para un poco cohibir los actos que está llevando a cabo. Claro, ahora Putin, Rusia, se puede
puede tomar contramedidas a lo que está haciendo la Unión Europea, cuando realmente se le están metiendo medidas por lo que él ya está haciendo, ¿entendéis? Entonces ahí puede haber un cruce de prioridades, cruce de intereses que puede llevar mucho más lejos ese conflicto. Entonces, en primer lugar, vamos a ir leyendo los puntos. En primer lugar, nos comprometemos a garantizar que los bancos rusos seleccionados se emiten del sistema de mensajería SWIFT, ¿vale? Se eliminen, perdonad, ya me ha parecido rara la frase. Primero, fuera el sistema de transmisión SWIFT, mensajería SWIFT. Esto asegurará que los bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar globalmente. ¿Veis? Primera medida, ya merma la capacidad económica de Rusia. Segundo lugar, nos comprometemos a imponer medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales de manera que socaven el impacto de nuestras sanciones, ¿vale? Contramedida a la primera medida, ¿de acuerdo? O sea, refuerzan la primera medida que han llevado a cabo por la Unión Europea, quitando el sistema de mensajería SWIFT. Tercero, nos comprometemos a actuar contra las personas y entidades que faciliten la guerra en Ucrania y las actividades dañinas del gobierno ruso, ¿de acuerdo? Nuevo punto. Cuarto, nos comprometemos a lanzar la próxima semana, o sea, ya mañana es lunes, un grupo de trabajo transatlántico que garantizará la implementación efectiva de nuestras sanciones financieras al identificar y congelar los activos de las personas y empresas sancionadas que existen dentro de nuestras jurisdicciones, ¿vale? O sea, ponen una medida concreta, una medida que apoya esa medida, una tercera medida que, pues bueno, engloba las otras dos, y una cuarta que sirve básicamente para reforzar y para vigilar que se cumplan las anteriores medidas. Y finalmente, intensificaremos nuestra coordinación contra la desinformación y otras formas de guerra híbrida. Esta última, la desinformación, y luego la que ya hemos comentado anteriormente, que financian guerras, es la primera vez, hay guerras, armas, es la primera vez en toda la historia que se financian. Son medidas como paralelas, ¿no? Las anteriores, como veis, lo que intentan es mermar la capacidad económica de Rusia, con la cual se financian todos los elementos que está llevando a cabo. Tropas, armas, ataques, transportes, en fin, todo lo que conlleva, pues lo intentan mermar de alguna manera. Y bueno, finalmente teníamos una última noticia que básicamente lo que hace es un poco ampliar una de ellas, que es la primera de todas, la de las transferencias SWIFT, que es realmente la más importante. Las otras tres, perdonad, giran en torno a esa, y las otras pues son como de apoyo, ¿no? No vamos a entrar en ella para tampoco alargar demasiado el vídeo, pero bueno, si os interesara, pues lo buscáis en Google, Europa elimina mensajería interbancaria SWIFT en Rusia, y buscáis este artículo porque la verdad que lo describe bastante bien. Como veis, no es un artículo para nada largo, es una página que se lee en 2 minutos, pero igualmente no quiero alargar el vídeo, y ni mucho menos pues todo el tema de las noticias, ¿vale? Entonces, una vez comentado esto, vamos a pasar directamente al análisis. No vamos a tocar hoy trades, porque no estoy en el setup, porque no estoy, en mi entorno habitual de grabación. Ya os digo que fliparíais donde estoy hoy, pero igualmente podemos analizar tranquilamente técnicamente. Estamos a escasas horas del cierre semanal. Como veis, es un cierre que, pese a la situación de la semana pasada, la cual fue bastante negativa porque vimos un pullback, una desaceleración, una continuación bajista, esta semana ha empezado bastante mal, sobre todo en el momento en el que los ataques se hicieron oficiales, pero el mismo día se dio completamente la vuelta, ¿de acuerdo? Debido a las sanciones, a las medidas, etcétera, etcétera. Es una semana bastante neutra que complementa bastante bien la situación del pullback. Como veis, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues vemos un claro pullback semanal, un doble techo diario y un impulso y pullback diario también, por lo cual estamos aún en esa fase. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor, de primer impulso diario, primer pullback diario. Como veis, la desaceleración es bastante latente. Y no podemos decir, oye, es que claro, hay desaceleración porque es fin de semana, hay mucho menos volatilidad. No estamos precisamente en un contexto que justifique la falta de volatilidad, porque precisamente lo que más hay es volatilidad. Como veis, llevamos justamente desde el día 25 de febrero, ahora mismo estamos a 27, en un movimiento en rango, en un movimiento lateralizado. Como veis, nos hemos movido en exactamente 2 días y 16 horas un 0,31% arriba. Es lo único que nos hemos movido. Eso no es justificable ni por un fin de semana ni por nada, y menos en el contexto en el que estamos. Como veis,
lo que se está esperando es un poco a la falta de noticias, a la falta de información, a la falta de dirección clara, porque sí que estamos viendo, pues, medidas, sanciones, que sí un poco de ataque por aquí, pero lo más gordo fue cuando se comentaron todos los ataques iniciales. Ahora, la falta de novedades en ese sentido, novedades positivas o novedades negativas, ha hecho que nos pusiéramos en una especie de rango bastante claro, donde en 2 días y medio, más de y medio, nos hemos movido un 0,31%. Claro, esto, a efectos técnicos, a efectos de price action, de análisis técnico, lo número uno es que estamos viendo una desaceleración del volumen importantísima. O sea, el volumen es totalmente decreciente cuando llevamos con un volumen creciente desde el 19 de noviembre. Desde todo este punto de aquí, el volumen ha sido creciente. Y llevamos ya desde ese punto con un volumen decreciente. Y luego, técnicamente, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hemos dado un gran movimiento impulsivo y estamos en un gran movimiento en rango. Oye, para quien quiera ir al detalle, para quien quiera ir un poco más... hilar más, hacer más zoom a lo que está sucediendo, yo no os lo recomiendo, pero quien quiera puede ponerse un gráfico de 1 hora y buscar un soporte. Como veis, tenemos una clara zona de soporte en este punto de aquí. Vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo en color amarillo. Como veis, este nivel de 38.300 es una zona bastante clave de soporte intradiario, soporte de 1 hora. ¿Por qué? Pues porque además de ser la zona de soporte de esta especie de rango, también coincide con esta clara diagonal bajista. Entonces, romper este nivel hacia abajo, ¿qué implica? Pues implica que pasamos de un impulso, una corrección en tiempo y una continuación, a un movimiento de impulso, clara desaceleración, claro techo y vuelta para abajo. Vuelta que nos llevaría hasta los 34.500, sin ninguna duda, sin ningún problema. A ver, si sale una noticia positiva, esto explota para arriba. Si sale una noticia negativa, explota para abajo. Pero si no fuera a través de noticias, habría que ver cuánto tiempo se alarga esto y habría que entender que una ruptura de esta zona de soporte de 38.000 nos lleva a los 34.000, 35.000, ¿de acuerdo? Estamos viendo que la corrección es en tiempo y con esto ya acabo. ¿Qué significa? Pues que literalmente en 2 días y medio, 2 días y 3/4 nos hemos movido un 0,31%. Esto es una corrección en tiempo. Si fuera en precio, en vez de un 0,31 nos hubiéramos movido un 3%, 4%, ¿de acuerdo? Así que mi recomendación es estar atento básicamente a esa situación intradiaria, a esa situación horaria y esperar a ver qué dirección toma el precio. Pasamos a la siguiente, la cual es Polkadot. Ahora ya vamos a ir un poquito más rápido teniendo en cuenta un poco el contexto de Bitcoin. Como veis, Polkadot ha hecho un claro mínimo decreciente, lógicamente máximos decrecientes a tutiplane, y estamos rechazando el nivel de los 18. El nivel más importante en Polkadot son los 24, las cosas son claras, las cosas como son, pero el nivel de 18 también es un buen punto, sobre todo más en el corto plazo. Hemos tocado un par de veces por aquí, sobre todo por aquí, y ahora lo que hay que esperar es saber cómo reacciona. Como veis, el día de ayer en Polkadot y en las altcoins en general, ahora iremos a verlo, no fue tan plano como en Bitcoin. Bitcoin el día ayer, sábado, día 26 de febrero, se comportó bastante plano. En cambio, en otras criptomonedas se ha comportado bastante bien, fue un día bastante positivo. Polkadot, por ejemplo, ya ha tocado la media móvil de 20 diaria. Gráfico intradiario, como veis, Polkadot en el mismo tiempo que Bitcoin, o sea, en el mismo periodo de rango que Bitcoin, Polkadot se ha movido, no, perdonad, por aquí sería, exacto, por aquí, no, incluso más abajo, es que claro, eran 2 días en Bitcoin, vamos a mirarlo, en el mismo rango de tiempo que Bitcoin, Polkadot, ahora sí, se ha movido un 18%. Ahora lo hemos medido. En cambio, Bitcoin en el mismo periodo de tiempo, un 0,31%. ¿Veis la diferencia entre la clara lateralización de Bitcoin y el movimiento de las demás altcoins? Entonces, como veis, media móvil de 20 tocada. Y estamos en este punto, la verdad. Yo no me fijaría, ni mucho menos en las altcoins, en este nivel de rango, en un nivel tan intradiario, sino que me fijaría básicamente en el contexto en el que estamos. Oye, ¿dónde está el último máximo? Claro, el más claro es el nivel de los 22, 23, pero anteriormente tenemos un nivel de 20. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a 20? Romper esta diagonal. Entonces vamos a ir por pasos, vamos a fijarnos primero en la diagonal. ¿Qué hace Bitcoin Polkadot en esta diagonal? Es más, antes de la diagonal, ¿tiene algún nivel? Sí, tiene el nivel de 18. Pues vamos a ver cómo reacciona, cómo cierra el día de hoy, qué hace mañana. Entonces, antes de pensar en una continuación, en un
un pullback, en lo que sea, vamos a fijarnos en lo que está sucediendo en la zona más inmediata, porque además de una zona de soporte importante, como hemos contactado anteriormente, es el nivel de mínimos anteriores, o sea, es un nivel donde hay liquidaciones, donde hay zonas de soporte, resistencia, gente que está esperando para comprar, gente que está esperando para vender. Vamos a ver quién gana esta batalla en este punto. Y además de ese nivel se junta la media móvil de 20, o sea, Polkadot está en un nivel realmente importante, nivel que de romperlo positivamente nos lleva a la resistencia más inmediata, que es esta diagonal que hemos rechazado tantas veces en toda esta situación bajista. Y posteriormente, pues ya podemos pensar en otras situaciones, como por ejemplo, romper esta diagonal e ir a por los 24, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar primero nivel a nivel, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente, la cual es Luna. A ver, Luna, como veis, claro, Luna, en todo este punto de aquí, ¿qué es lo bueno en este sentido? Bien, hemos visto cómo en todo este punto de aquí, Luna se ha comportado excesivamente mejor que la mayoría de las criptomonedas, ¿vale? Y no lo hemos visto solo en Luna, lo hemos visto incluso en Polkadot, en algún punto, lo hemos visto en Rose, lo hemos visto en Cisco y lo hemos visto en Matic. Oye, está muy bien, pero hemos tenido una gran caída, un movimiento muy tenso, en el cual aún seguimos. Luna se sigue comportando mejor que las demás, sí, y Rose no, y Syscoin no, y Matic no. Esto habla muy bien de Luna realmente. Y estamos en ese punto donde, oye, probablemente Luna no va a romper máximos históricos a menos de que no haya una noticia. Probablemente Luna, teniendo en cuenta el contexto y las noticias y demás, pueda volver a caer un poco más, pero estamos viendo que en situaciones donde se destensa el ambiente, donde la falta de miedo y de noticias negativas hace que los precios suban, Luna lo que está haciendo esta semana, cuidado, esta semana, es subir un 55%. Un 55%. ¿Esto qué significa? Pues hombre, que Luna sigue en esa situación privilegiada y sigue comportándose mejor que las demás en momentos de tensión, en momentos de incluso de guerra directamente, ¿vale? Hemos visto claramente cómo hemos roto, número 1, esta clara diagonal y ahora pues, a ver, lo más lógico es que después de un 69% de subida en 6 días, veamos un pullback. ¿Es lógico? Sí, no solo por tiempo, sino por noticias, sino por contexto, sino por todo. Así que, niveles en Luna, vamos a hablar de niveles. El nivel más importante sería el nivel de... el primer nivel donde podemos ver un soporte es el nivel de 66. ¿Por qué? Pues porque es el mínimo anterior, claramente, simple y llanamente. Luego, sí que es verdad que podemos tener un poquito más de verticalidad, hasta incluso los 62, 63, pero seguimos en ese rango de 66, porque como veis, 66 es marcando el cuerpo, pero si marcamos la sombra, nos podemos ir hasta 62, así que serían los niveles que os recomendaría fijarnos y en los niveles en los que yo voy a estar pendiente para meter trades en Luna, cuando haga un pullback y llegue a niveles que técnicamente sean importantes, razonables, no solo en cuanto a hemos subido un tantísimo por ciento en tan poco tiempo, sino también en cuanto a importancia, mínimos anteriores, máximos recientes, medias móviles, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, perdonad, Luna, semana plana en los mercados, Luna 55% arriba. Vamos a ver cómo cierra la semana, que lo más probable es que la cierre súper arriba, y luego vamos a ver cómo, perdonad, que es justo se me ha desconectado un momento la pantalla, vamos a ver cómo reacciona a ese hipotético pullback que es más que probable que llegue. Claro, si el pullback lo hace en unas condiciones negativas en cuanto a noticias, pues lo más normal es que el pullback pues sea mucho más vertical. Pero si es un pullback normal, podemos estar atentos para meter hipotéticos trades. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Sandbox. Nos queda Sandbox y Atom. A ver, Sandbox... Fijaos la semana de Sandbox. Sandbox es uno de los valores que mejor se ha comportado en los últimos meses, incluso año. Veis que ha sido una semana negativa. Sandbox, ¿qué estuvimos hablando en las últimas semanas de Sandbox? Lo más probable es que vayamos a por la media móvil de 50 semanal. Pues aquí la tenemos, en la media móvil de 50 semanal. Al final no es capricho comentar ese tipo de situaciones porque... es normal, el precio va a buscar, o cualquier activo va a buscar niveles de referencia, niveles conocidos, niveles amigos incluso, y la media móvil es un nivel amigo. ¿Cuál es la buena noticia? Que seguimos en esta especie de patrón de triángulo. Esto es un gran patrón de triángulo de continuación alcista, como veis, gran movimiento impulsivo, triángulo, y continuación es así. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? Pues que no rompa esta zona de soporte, este nivel de 2,81. Es de vital importancia no perder los 2,81. ¿Por qué? Pues porque si lo rompemos ya pasamos de un patrón de triángulo a una cuña, a un patrón mucho más correctivo que un triángulo. Un triángulo es el patrón prácticamente
aparte de la bandera, el banderín, el patrón más impulsivo, porque es el patrón que menos zonas de soporte pierde. Así que es muy importante estar fijándonos en esta situación actualmente diaria del doble suelo, porque de este doble suelo, si lo rechazamos bien, podemos ir a por los niveles de resistencia, los cuales son 3,90, 4, etcétera, etcétera. Vamos a mirar en gráfico intradiario qué es lo que está sucediendo. Vemos un hipotético patrón de hombro, cabeza, hombro. Habrá que ver que no perdamos la zona del mínimo anterior. El nivel de 2,85 es vital. Podemos hacer un hombro, una cabeza y un hombro un poquito más vertical, que caiga un poquito más, hasta 2,85 y que siga con esa tesitura alcista. Si rompe para abajo los 2,85... ya es otra figura, ya es otro patrón, ya es otra historia que tendremos que analizar. Pero de entrada los 2,85 sería como el nivel a tener en cuenta y la referencia a vigilar para esa reacción intradiaria que puede dar paso a una reacción diaria y a una continuación del patrón de triángulo que estamos comentando. Vamos a pasar a la última, la cual es Atom. Atom, pues bueno, sigue comportándose mejor que las demás, sobre todo en esta tesitura semanal tan a largo plazo. A ver, mejor que Luna en las últimas semanas no se ha comportado, sobre todo en la última, pero claro, si miramos un poco la tesitura, pues sigue en esa formación de máximos y mínimos crecientes clarísimos, lo cual prácticamente ninguna criptomoneda puede decir. Luna sí que puede decirlo, lógicamente. Syscoin, de momento también, pero como veis, se cuentan con los dedos de una mano. Como comentamos hace no demasiadas semanas, contactó la diagonal esta alcista y hablamos de que era interesante pues ver qué es lo que sucedía, si era capaz de aguantarla en el momento en el que contactáramos, si cerraba por debajo, si no cerraba por debajo, qué sucedía, ¿no? Como veis, la hemos tocado y hemos rechazado claramente y ahora estamos en ese punto donde nos estamos debatiendo con esta línea horizontal de 28,25. Este nivel horizontal que marca bastante bien una zona intradiaria clara, ¿no? O diaria directamente. Los mínimos siguen siendo crecientes. Y como veis, pues nos hemos conseguido situar por encima de ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? No solo es situarnos por encima, sino dar esa continuación alcista. En este punto, el día de ayer cerró muy bien por encima, pero el día de hoy, fijaros, muy mal, no ha dado esa continuación alcista. Por lo cual, claro, si tú rompes un nivel tan importante y luego desaceleras, oye, pues no es del todo agradable. Y menos si sigues haciendo máximos y mínimos decrecientes, que es lo que está haciendo Atom. Entonces, claro, se nota que está un poco esperando, viendo qué es lo que sucede, si hay noticias positivas, si no, para tomar esa dirección, continuación o reversión, ¿no? En gráfico intradiario sí que es verdad que, oye, niveles intradiarios los hemos roto, pero lo interesante es ver los máximos claros, y es este nivel de 30 exactos que, como veis, no hemos sido capaces de romper, ¿de acuerdo? Así que nada, en ese sentido, Atom seguiría bastante la tónica de las demás. Yo creo que más que continuar analizando en este sentido, lo podemos dejar por aquí. Voy a esperar a la semana que viene para volver en la mayor normalidad posible. Tengo alguna que otra historia también para la semana que viene. Son semanas bastante liadas, bastante ocupadas, pero bueno, intentaré grabar como siempre en los momentos más importantes en los que pueda grabar y sacando huecos hasta debajo de las piedras, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con los amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.